Me dispensa que haya comenzado un poquito tarde. Sacó un poquito. La señora me puso en 3 datos y lo digo. Primero me decía que qué barbaridad que de este templo no se había escrito nada. Yo llevo un poquito más de 9 años de rector. El templo celebramos hace unos años su 325 aniversario de fundación. Habría que decirle a generaciones anteriores, sobre todo recuerden que yo no me crié en León, ni nací en León, ¿qué hicieron? Pues me decía en mi dato, la parte que está detrás del Teatro Municipal la compraron las monjitas de San Vicente cuando se hicieron cargo del hospital, porque ya no había espacio ni siquiera para más sumideros. Y ella me dice, padre, yo de niña jugaba ahí, que era el patio del Teatro Municipal. Yo entiendo que eran los sumideros, era monte, ciertamente no estaba construido, pero el Teatro Municipal no. Y después me dijo que aquí no estaban los hermanos, que esto era, lo traducimos pura payasada. Ahí se me preocupa. Si efectivamente debajo de estas lápidas no están los hermanos, las lápidas tienen que desaparecer. Más aún, lo que hemos visto en la diócesis tiene que hacerse del proceso de canonización del Padre Lugo. Tenemos como firme que está ahí abajo. Si no está, no sea que comenzamos un proceso de canonización y abramos y resulte que ya no está ahí. Las iglesias, como tantas cosas, y además por rigor científico, si hay una lápida mortuoria, significa que el cadáver está abajo. Si se quita el cadáver, habría que llevarse la lápida. Son los salvajes de otro momento en Europa que para reírse de la fe y otras cosas ocuparon lápidas para pavimentar calles y todo lo demás, pero esa era persecución religiosa. El símbolo es que si allí dice que Mariano Dubón, significa que ahí abajo espera la resurrección. Y si aquí dice Oyanguren, significa, si no, voy a tener que preguntar, ayúdenme a preguntar, porque si no, la iglesia no somos de payasada, que esto aquí, pero la realidad es otra. Lectura de hoy. El Señor en el Evangelio, porque hoy es la primera lectura del Nuevo Testamento, ya se dirige a la comunidad. Veamos el anuncio del Señor a la gente de su tiempo. Especialmente duro, especialmente fuerte, con un lenguaje que nosotros no soportaríamos el día de hoy, y que algunos se escandalizaría y saldría. Jesús comenzó a decirles, estoy leyendo Lucas capítulo 11, versos del 29 al 32. La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Y cuando venga el juicio, la gente de Sodoma y Gomorra va a ser juzgada con menos severidad que la de este tiempo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es que quieren insultar a los suyos. Por amor de Dios, Dios no insulta. Y Jesucristo es Dios. Ni siquiera si alguien quiere decir es que cuando hombre, ni siquiera como dice, es que se le subió cuando expulsa a los mercaderes del templo. Jesús es Dios. No puede ni perder la paciencia, ni puede arrecharse, no. Otra cosa es la indignación. ¿Qué quiere decir? Pone de manifiesto una realidad y al mismo tiempo quiere estimular a las personas a convertirse. Cambiémoslo y actualicémoslo
a la ciudad donde vivimos, León. Si otras ciudades de Nicaragua tuvieran un templo como León, casi uno por cuadra, las circunstancias históricas era porque eran conventos. Y aún así, algunos dicen que no van a misa. ¿Cómo no se va a hacer más fuerte en el juicio de los que no van a misa en León que, por ejemplo, pienso ahorita en Matagalpa, en la parte rural, donde las ermitas que se hicieron rurales están a 4 horas en Bestia, de una a la otra, y donde alguna vez pasa 1 o 2 veces al año el cura en misión? ¿Cómo no va a ser más fuerte el juicio para los que viven en la ciudad de León que para los que viven ahí? O pensando, no crean que voy más largo, en Managua. En Managua, destrucción del terremoto, reconstrucción, algunas veces para ir desde donde uno vive al templo parroquial, a veces es más de 1 kilómetro. Estoy pensando ahorita en Monte Tabor, que vive en el Calazán, kilómetro 11,5. El templo parroquial es Monte Tabor, en el kilómetro 14. 3 kilómetros. Padre, sí, una realidad. Y la parroquia más cercana está en el 8, San Martín de Porres. Pueden ser 2 kilómetros. ¿Cómo va a ser igualdad de condiciones alguien que en León, que puede escoger, pensemos en este sector, Laborío, San Nicolás de Tolentino, 3 cuadras cortas, San Juan de Dios, 75 metros, San Francisco, 2 cuadras y media La Merced, 1 cuadra corta Catedral, 2 cuadras más el Calvario, Dulce Nombre de Jesús, y si vamos por acá, 2 cuadras y pico el San Sebastián, un poquito, que podemos con facilidad no solo ir a pie, sino incluso aunque nos cueste. ¿Cómo va a ser lo mismo alguien que no vaya a misa aquí? A lo mejor cuando alguien solo tiene posibilidad de una misa y además a 2-3 kilómetros de distancia. Y hablando de justicia, cuando yo estuve un tiempo muy corto, se murió el párroco en enero de 1988 y el Reyes, el cardenal me dijo que lo ayudara en Tipitapa. Tipitapa, 1.240 kilómetros cuadrados, un templo parroquial, 40 capillas rurales, 220.000 personas, un solo cura. Y cuando hablo de capillas rurales, estoy pensando en una preciosa, bellísima. Si el cuerpo me diera, a lo mejor me gustaría vivir ahí. Mesas de Acicaya, una población de 2.000 habitantes, precioso, Tierra Blanca. Y me decía el encargado, mire, de aquí quiero enseñarle las 18 comunidades que dependen de este templo, para que usted haga su programa para visitarlo. Yo decía, Madre de Dios, ¿cuándo? Ni que me hiciera Dios. Ni que me hiciera Dios. ¿Cómo va a ser lo mismo juzgar a alguien que a lo mejor tiene que caminar 2 horas para llegar a una única misa, que alguien que puede escoger entre la misa de San Nicolás de Laborío, la misa de San Juan de Dios, las misas de San Francisco, las misas de Catedral, las misas de... Está fácilmente asequible a pie, las misas del Pilar, Zaragoza. Padre, es que usted no sabe las ocupaciones de uno. Excusa. Digo, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo en los meses que estuve solo 2 veces pude estar en mesas de Acicaya, y no porque no quisiera. Sí fui a todos los templos rurales, pero imposible. Los domingos hago una cuenta,
celebraba la misa de San José, salía corriendo para celebrar la misa de las Maderas, regresaba al Empalme San Benito, almorzaba en Tipitapa, descansaba 10 minutos, por la tarde me iba a cofradías a celebrar la misa de cofradía, después la misa de la Villa de Guadalupe, y terminaba con la misa de Tipitapa. Después de esa misa atendía a los que se iban a casar, otras cosas, no había tiempo para más. No es lo mismo. Esto es lo que pone de manifiesto Jesús. No es lo mismo alguien, pensemos no en Matagalpa, pensemos en Chinandega, diócesis o pensemos en San Nicolás de Oriente, de la diócesis de León. La posibilidad que una persona pueda hablar con un cura, que la posibilidad de ustedes que viven en León, que incluso pueden hablar con el propio obispo. ¿Cómo va a ser el juicio? Igual que en otra parte. Padre, ¿qué está diciendo la verdad? ¿Qué es lo que llama el Señor? No desprecien el tiempo, no desprecien las oportunidades que tienen. Dicho de otra forma, ustedes podrían escoger con mucha facilidad a 4 curas diferentes para confesarse. Monseñor Juárez en Zaragoza, el Padre Escoto en Laurío, Benjamín en San Francisco, un servidor acá en San Juan de Dios, con mucha facilidad. Esa facilidad no está en Telica. Padre, ¿qué está diciendo? Son nuestros, y si encima nos quejamos, posibilidades de enseñanza, posibilidades de aprendizaje, además nos toca, aunque las calles no estén bien y otra serie de cosas muy descuidadas, nosotros vamos en pavimentado, con taxi y un montón de cosas. Si fuera necesario, a nadie se le ocurriría ir en taxi de San Juan de Dios a San Francisco. 75 varas. Irse en taxi de San Juan de Dios a San Nicolás de Tolentino, 2 cuadras y media o 3. Irse en taxi de aquí a Catedral, que por parte no, 2 cuadras y media. Digo, esto es lo que dice el Señor. ¿Y a qué nos llama? No solo que hay gente, voy a decirlo, de los mismos que se quejan de que el León no pueden ir, pero si hay una fiesta se van hasta donde sea. Es necesario aquilatar lo que tenemos, darle gracias al Señor. Facilidades que no tienen otros, no digo de otra época ni otro lugar, hermanos nuestros de la misma diócesis. Y para no hablar de la cantidad de colegios católicos que están en la ciudad de León. Otra cosa es que cada día tiene que ser mejor, es otra cosa. Padre, es que no lo había pensado así, ni Managua lo tiene. Padre, en Managua hay más colegios católicos, sí, pero hay 4 veces más habitantes que los que hay en la ciudad de León. Y cuidado, 3 veces más, 4 veces más de todos los habitantes que hay en el departamento de León. Y las distancias. Pablo, en la primera lectura de hoy, le escribe a los fieles de Roma, a la comunidad de Roma, no la fundó Pablo. Y estos comunidad de Roma, en la inmensa mayoría y al comienzo eran judíos. Después algunos romanos se incorporaron, judíos que vivían en Roma. Está tomado del capítulo 1, versos del 1 al 7 de la carta de Pablo a los romanos. Los saluda
hace ver que Él es apóstol. Punto. En otros momentos dice, aunque como un aborto, pero reclama su categoría de apóstol. Y recuerden que apóstoles son 12, que en realidad fueron 13 y más exactamente fueron 14. Y no hay más. Los 12 que escogió Jesús con nombre propio, a dedo, sin votaciones y sin consultas populares, como algunas veces quieren en algunos lugares. Jesús se fue a orar, cuando bajó de orar, se escogió a 12 y Jesús le llamó apóstoles. Punto. Tomados de entre los discípulos. De estos 12 le falló uno, el que tenía que fallar, dicen los evangelios, y después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles llenaron este vacío con Matías. Ahí aparecen las condiciones, los requisitos que habría que tener para ser apóstol y para sustituir al Iscariote para completar el número de 12. Matías viene a ser el número 13, que en realidad eran 12 ya. No existía el Iscariote. Y Pablo, que vendría a ser el número 14, que dice que por excepción y después de esto, nunca en toda la historia estrictamente se puede llamar apóstol. En aplicación por analogías. Y de estas personas depende nuestra fe. Nosotros ciertamente que somos sucesores de la fe de estas personas, pero los obispos suceden a estas personas como cabeza y fundamento de la Iglesia. De tal forma que dicen los santos padres que a donde está el obispo está la Iglesia, y sin el obispo absolutamente nada, ni siquiera existe Iglesia. Y es un argumento muy temprano del primer milenio, de la primera parte. Para los que se creen superapóstoles, que ya habla Pablo, y para los que se creen obispitos chiquitos y algunas veces más que el obispo. Y para los que, por la razón que sea, por ignorancia, por infección, quieren iconear al obispo. El Papa Juan Pablo II, en su primera visita apostólica a Nicaragua, en su primera homilía, se preguntó, dirigiéndose a ciertas cosas que decía la Iglesia Popular de aquel entonces, o la mal llamada Iglesia Popular, si acaso puede tener valor alguna misa celebrada por un presbítero que no esté en comunión con su obispo. No me lo crean, repasen la homilía del Papa. Si acaso puede tener algún valor, padre, pero es presbítero, pero en cuanto que está en comunión con su legítimo obispo. Si está peleado, es que puede valer esa misa. Si los curas al fin y al cabo somos ayudantes del obispo. Y el cura que piense que él no es ayudante del obispo está desenfocado o ha sido infeccionado por el error. Pues bien, reclama Pablo su categoría de apóstol. ¿Y qué le va a decir? Que lo que va a transmitir él ya estaba preparado en los profetas, aunque no con toda claridad. El Evangelio. Y el Evangelio en sí es la presencia real de Jesucristo entre nosotros, que pone de manifiesto toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre, toda la verdad sobre el mundo, con su presencia, incluidas las palabras de Jesucristo, los gestos de Jesucristo, el lenguaje corporal de Jesucristo. Está preparado desde antiguo, pero cuando viene Jesucristo hablando en lenguaje figurado, es el sol de mediodía que alumbra con toda claridad para que se vean las cosas tal como en realidad son. Padre, pero es que a mí me dijo, si esa doctrina no está arraigada en Jesucristo, tal como nos transmitieron los apóstoles,
y tal como lo enseña la Iglesia, especulaciones de teólogos que ya le tocó a San Calixto I, que hoy celebramos, combatir. Padre, pero es que, y ya le tocó a Pablo jalarle las orejas a los fieles de Corinto, cuando le decía que aunque baje un ángel del cielo y les enseñe un evangelio diferente del que él les transmitió, ese ángel sea anatema. Y es lo mismo que combate ya Juan con sus comunidades, que pregunta: ¿quién les enseñó a otra doctrina? Recuerden el anuncio primero tal como se lo transmití. Cuando nosotros en León, en el año 2013, a lo mejor porque queremos estar muy de moda, nos quedamos con lo primero que escuchamos, incluso con lo dicho por Monseñor Ortega. Por amor de Dios, hay que contrastar con la doctrina de la Iglesia. Hay que ir al catecismo. Es la base de, no de nuestra fe, sino de la conciencia clara sobre nuestra fe. La fe la transmite la Iglesia, es un regalo de Dios y oficialmente se entrega al que va a ser creyente en el sacramento del bautismo. Pero es algo que hay que cuidar, que tiene que crecer, que tiene que fortalecerse, tiene que dar fruto. Punto para nuestra reflexión y desde luego para un mayor acercamiento al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.